Muy buenos días a la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar, al presidente de Telefónica, Eduardo Navarro también, a la secretaria de Formación Profesional, a los ponentes que he tenido la ocasión de poder escucharos y de poder extraer conclusiones que estoy seguro que van a ser muy positivas también para el propio Ayuntamiento de Madrid. Agradecer la invitación para poder participar en la clausura de esta sexta edición de Enlighted, que lo que pretende es ligar tanto la educación como la inteligencia artificial. Agradecer a los que habéis participado en la organización, porque yo creo que hay que dar palabras de agradecimiento hacia la Fundación Telefónica, por extensión hacia Telefónica, en primer lugar por esta extraordinaria sede, edificio emblemático de la ciudad de Madrid, el edificio que fue más alto en su momento, que el año que viene cumple 100 años y que, como dije el otro día en un acto, Telefónica tendrá el reconocimiento que merece también por parte del Ayuntamiento de Madrid con ocasión de esta efeméride. Pero lo importante no es este edificio, sino lo que pasa dentro de este edificio. Así que, Carmen, también muchísimas felicidades por vuestro trabajo. También, en segundo lugar, al Instituto de Empresa, porque si hablamos de educación y excelencia, es un ejemplo señero en la ciudad de Madrid y en la apuesta que ha hecho por la ciudad de Madrid. Trae a estudiantes de más de 175 países aquí a esta ciudad, y eso desde el Ayuntamiento queremos agradecérselo por la apuesta que ha hecho, como por ejemplo en esa quinta torre. Y por supuesto es imposible hablar con más entusiasmo que María Benjumea lo hace, pero con más agradecimiento que yo lo voy a hacer hacia South Summit. Yo creo que ni siquiera ella lo podría conseguir, porque South Summit nació en el año 2012, cuando peor venían dadas, y nunca me cansaré de decirlo y de contarlo, y se ha convertido en un emblema de la apuesta por la innovación, el emprendimiento y el ecosistema startupero que hay en la ciudad de Madrid. Así que profundamente agradecidos, así como también a la Fundación La Caixa, porque ellos dicen en el eslogan que es el alma de La Caixa. Yo creo que no solo es el alma de La Caixa, sino que es el alma también de ciudades como Madrid, que somos testigos de la extraordinaria labor social, educativa, cultural y en todos los órdenes, ya sea a través de Caixa Forum, ya sea a través de la labor que hacen y de los convenios que tenemos en el Ayuntamiento, y por tanto también profundamente agradecidos. Seré breve en las conclusiones, pero básicamente aquí estamos hablando de educación y inteligencia artificial, y por tanto a mí lo que me gustaría decir y transmitir es que comparto plenamente lo que se ha dicho respecto del factor humano, por tanto respecto del talento, respecto a la recuperación de las humanidades, por una razón, y es que nuestro ordenamiento jurídico nos define a todos los españoles como ciudadanos libres e iguales, pero sin lugar a dudas lo que nos define desde el punto de vista vital como ciudadanos libres e iguales es el acceso a la educación, y el acceso a la educación por parte de todos, a las diversas formas de educación que haya, pero en una igualdad de oportunidades que permita que cada uno pueda tomar al final sus propias decisiones en la vida. Y por tanto es el punto de partida que tenemos todos y cada uno de nosotros para poder conformar nuestro proyecto vital, y por eso es esencial que se conforme esa ciudadanía en libertad y en igualdad a través de la educación. Y obviamente dentro de la educación, y en estos momentos, uno de los aspectos más importantes precisamente la tecnología, la transformación digital, las oportunidades que nos va dando la inteligencia artificial, y en ese sentido es obvio que donde tenemos que poner también todos nuestros esfuerzos, y estoy seguro de que la ministra lo comparte, es encerrar esa brecha digital en la medida de lo posible, porque es cierto que va a destruir muchos empleos, como nos ha dicho el presidente de Telefónica, no es menos cierto que va a crear muchos empleos, pero que sobre todo, si no cerramos esa brecha digital, lo que puede llegar a crear es una sociedad de diversas velocidades, y eso en términos de cohesión social es algo que de ninguna manera nos podemos permitir, y por tanto donde tenemos que hacer un especial acento, tanto en la brecha digital, lo tengo que reconocer, de todos aquellos que no formamos parte de esos 100 millones de personas que ya somos o que son usuarios de ChatGPT. Yo no lo soy en esos 100 millones y por tanto tengo que ponerme también a trabajar en ese campo, como de todos aquellos que sí tienen conocimientos, pero que seamos realistas, cambian cada día, la tecnología cambia cada día, se transforma, se reinventa a una velocidad asombrosa, y por tanto en todo eso se puede quedar en un riesgo de quedar desactualizado que tampoco nos podemos permitir. Ahí está el compromiso del Ayuntamiento de Madrid, lo hacemos a través de diversas iniciativas que hemos tenido, como la creación de un clúster de inteligencia artificial en ya ese lejanísimo año 2020 que tan lejos nos queda, a través de también intentar cerrar esa brecha digital mediante la creación por primera vez de un centro de inteligencia artificial, que vivamente recomiendo tanto al que sabe como al que no sabe que lo visite en el distrito de Chamberí, porque genera esas oportunidades de conocimiento al ciudadano medio y por tanto de poder acceder a los arcanos de la tecnología y de la transformación digital, y también tratando de liderar con el ejemplo. Yo creo que todos somos conscientes de que un ayuntamiento como el de Madrid tiene
innumerables ventajas si las sabemos aprovechar en términos de utilización de datos dentro de nuestro proceso de toma de decisiones en el ámbito de las políticas públicas, ya sea en el ámbito, por ejemplo, de la movilidad, ya sea, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad y emergencia, en la gestión de los mismos, y por tanto nosotros estamos ahí haciendo también un esfuerzo importante, pero esfuerzo que siempre debe ir parejo al gran esfuerzo que está haciendo la sociedad civil y, por tanto, el ejemplo que nos está transmitiendo al resto de administraciones, como sucede hoy aquí en la clausura de estas sextas jornadas, de esta sexta edición de Enlighted, junto con todos los organizadores, a lo que aprovecho para agradecer nuevamente tanto su esfuerzo como que me hayan invitado a poder participar en esta clausura. Muchísimas gracias.